Y como les dije a todos ustedes, nuestra voz son todas las voces y vamos a comenzar con la voz femenina de Sheila Bilker. ¿Cómo te va, Sheila? ¿Qué contás? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos. Bueno, vamos a hablar del escenario político. Estamos fuera del aire comentando varias cosas. Por ejemplo, habíamos comentado la foto de Mauricio Macri, que en definitiva, más allá que se dio para las redes, inclusive fuera del aire yo le comentaba a la mañana cuando surgió esa foto, dije, no será una fake news. Y esto viene atado no con la imagen de los distintos candidatos, ¿no es cierto? Pero vos comentabas fuera del aire que la imagen de Mauricio Macri, cuando no apareció en escena, subía, y ahora que vino con la presentación del libro, parece que no sigue subiendo. Y tiene, la imagen está, viste, la imagen siempre de todos los políticos es fluctuante. Sí. En el caso de la imagen de Mauricio Macri, lo que nosotros vemos es que aparece, entra en escena y cae, ¿no? Digamos, hay una relación ahí viste, cuando en el recuerdo vago aparece por ahí un poquito como a mejorar. O sea, en el recuerdo vago, discúlpame, ahora hago esta interpretación. El recuerdo vago es, no me gusta este gobierno, necesito un opositor. Exactamente. Entonces sube la imagen de Mauricio Macri. Vos pensás que la imagen que tiene él y que ha tenido desde las elecciones del 19 a esta parte está por debajo de su rendimiento electoral. Claro. O sea que esto significa que hay gente que votó al espacio sin tener una buena imagen del líder. O sea, esto es algo que se verificó en octubre del 19 y siguió hasta el día de hoy. Lo que pasa es que, bueno, en el medio tuviste una oscilación que va de los 33 a los 38. En ese pivoteo lo que vemos es que, o sea, mira, 33 a 38 cuando sacó 40 a 41 puntos. 41, pero sacó 41 en lo que yo diría balotage, ¿sí? Era una general. Tenías otra oferta. Hubo 6 puntos. Sí. Hubo 6 puntos. Pero una general, pero también una diferencia altísima con las PASO. Totalmente, absolutamente. Altísima con las PASO. ¿A qué voy con esto? Digo, la gente dijo, bueno, mirá, a estos espacios que le puse el voto, no quiero que gobierne el peronismo, se lo doy a Macri. Mira, a ver, esto se explica por algo que vimos en octubre y vamos a volver a ver en el 21 y volveremos a ver probablemente en el 23, que es que el voto hoy se va a ordenar más por los rechazos que por las aprobaciones o por las adhesiones. Probablemente los segmentos que terminen dirimiendo la elección terminen votando más por la lógica de mal menor o rechazo menor, antes que por abrazar. Digo, hoy lo que ves en todo caso es una escena de mayor divorcio de la ciudadanía en relación con los líderes y los dirigentes políticos. O sea, esto se ve, digo, como con mucha claridad. De hecho, si vos mirás cómo están las imágenes de todo el arco político nacional, de todos, nadie supera los 50 puntos de adhesión. Nadie. Es decir, todos tienen la mitad más uno de rechazo. Esto significa que si vos pensás una mayoría en términos de la mitad más uno, ¿quién podría llegar a capitalizar eso? Bueno, hoy en términos de imagen no lo tiene nadie. Bien. No lo tiene nadie. Qué dato importante, ¿eh? Yo tengo la impresión ahí de que cada vez es más difícil para la clase política establecer un vínculo de ida y vuelta con la ciudadanía, ¿no? Está muy bueno eso, pero te voy a hacer esta pregunta. Lo que estoy viendo de los medios de comunicación es lo siguiente. Algunos medios y unos referentes que le hablan a los propios. Otros medios y referentes que le hablan a los propios. Si querés le ponemos la palabra grieta o no, si querés le ponemos la palabra halcones o no, pero en definitiva, el resto de la gente espera hasta las elecciones o, como dice Raúl Timerman, están en otra cosa, están en MasterChef y bueno, más cerca de las elecciones se van ubicando para qué lado van a inclinar su voto. Bueno, esto es efectivamente así. Vos hoy tenés un segmento de personas sin preferencia política o con nada, lo que nosotros llamamos el ningunismo, que no están en ningún lado y no el tema es cuánto pesa ese sector. Ese sector en el último tiempo fue creciendo y está cada vez, digo, creciendo más. Hoy te diría que poco menos de 4 de cada 10 argentinos están ahí, en un lugar en el que no pueden señalar una preferencia por un espacio o por otro. Es decir, no hay nada que los exprese, no se sienten cercanos a ninguna de todas estas corrientes. Entonces, efectivamente, esa gente es la que más aplaza su decisión y la que más, de alguna manera, espaldas y por supuesto, manifiesta muy poco interés en la política y en enterarse de la escena política y, por supuesto, todo llega a todo, ¿no? Digamos, hay una idea en la opinión pública que es que finalmente, cuando nosotros indagamos, después, hay una idea de participación de un mundo común. Pero, a pesar de eso,
las noticias, la noticia política, la novedad, la última cosa, está fuera de la cabeza de un montón de lectores que recién se empiezan a meter más cerca de la escena una vez que larga la campaña y en muchos casos la decisión del voto se da cada vez más cerca de la escena del cuarto oscuro. Algunos dicen en el cuarto oscuro. En la fila. Incluso te diría adentro. Adentro del cuarto oscuro. Bien, entonces dentro de este contexto, lo que vos estás marcando, lo que vos nos estás diciendo, es que nos vamos a encontrar con que cada uno, como dijimos antes, cada uno se dirige a los propios. Los que están en el medio todavía no son sensibles a ningún mensaje. Y ahí viene la pregunta concreta, ¿la definición pasa por la vacuna y por la inflación este año? Porque digo la vacuna, referido a salud. Digo la inflación, referido a poder adquisitivo, economía, ¿no? Mira, acá yo creo que la pregunta es ¿cómo va a enfrentar el oficialismo esta elección? El oficialismo es una promesa en el 19 que tiene que ver con la reactivación económica. Sí. A poco tiempo de asumir apareció la pandemia. La promesa de reactivar, o sea, es una promesa electoral, es un compromiso electoral, queda medio en suspenso. Yo creo que esa promesa se troca por otra que tiene que ver con el compromiso con la vida, el compromiso con el humanismo. Bueno, yo creo que la vacuna en parte forma parte de esa segunda promesa, la reactivación económica de la primera. Los electores van a estar pivoteando entre esas dos ideas. Yo tengo para mí que es más importante a la hora de definir el voto la escena económica que la escena vacunatoril, si querés. ¿Ah, sí? Yo creo que pero sí. el miedo a la muerte. A ver, yo creo que la vacuna es importante. Yo creo que la vacuna es importante en tanto y en cuanto permite reactivar la economía. Bien. Pero muy probablemente la persona que ya tuvo la vacuna, bueno, ya está, es lo que corresponde, y la que no tuvo tiene enojo, con lo cual es medio como que no hay un vínculo hacia el futuro en relación con la vacuna. Y la política, en definitiva, cuando uno elige en función del futuro, de qué puertas abre un espacio, qué puertas abre un candidato, o imaginariamente al menos, ¿no? O sea, el voto siempre es un ejercicio en relación con una hipótesis de futuro, y no un agradecimiento por el pasado, no se vota mirando atrás, se vota mirando adelante. Hipótesis de futuro. Sí. Bien, pero en esa hipótesis de futuro también uno dice, bueno, cuidado que unos muchachos me afectaron mucho y estos tal vez no le están encontrando el rumbo. Entonces ahí se da ese voto. A ver, ¿puede haber mucho voto en blanco? Por ahora lo que estamos viendo es que hay algo de enojo y que hay una escena. Puede haber voto en blanco, puede crecer el voto en blanco, puede crecer. Bien, ¿qué es lo que más le preocupa a la gente? Ustedes tienen las últimas encuestas en términos generales. Creo que la tienen segmentada por votantes de un partido o de otro, ¿no? Sí, claramente hay una diferencia según último voto. El votante de Mauricio Macri, ¿qué es lo que más le preocupa? Es un votante sensible a los temas de corrupción. Bien. Y cuando habla de corrupción, no solo piensa en la corrupción vinculado a, no sé, lo que uno imagina naturalmente por corrupción, tipo cuadernos digo, el caso de corrupción vinculado a obra pública, sino piensa en un montón de otros pequeños fenómenos, de esa pequeña, esa idea de lo que sucede cuando una sociedad entra en anomia, que es una especie de corrupción generalizada, ¿no? Digamos, esta cosa de esa pequeña corruptela que se ve en las cosas mínimas, o ese ejercicio del amiguismo, del acomodo, en todos los rubros de la vida cotidiana, para conseguir un laburo, para dar una vacuna, eso también se llama corrupción y es parte de la agenda de la oposición. Ahora, yo te voy a hablar de los medios, sí. Y vos me decís, bueno, la gente en este caso permanece neutra a los medios. Los medios se ocuparon de un ministro que se vacunó una secretaria de 18 años. Bien. Sin embargo, en otra localidad, en la localidad de Pinamar, hubo 370 tarjetas alimentar que hicieron que 370 familias pobres no tengan comida porque la pasaron por un postnet, que hay una causa penal, un postnet en un local de Vicente López. 370 tarjetas que vinieron de ahí, de Pinamar. Esto es los medios de comunicación. Una barbaridad. Lo invisibilizaron. Entonces digo, cuando me decís que el votante de Juntos por el Cambio es sensible a la corrupción, a mí me da la impresión que estos hechos los mira al costado. A ver, el ministro de Salud de la provincia de Corrientes, un ministro de Salud que carga una cantidad de dosis de la vacuna Sputnik para llevarla él personalmente
pasó desapercibido en los medios de comunicación. Imaginémonos a Ginés González García si iba en una camioneta con una caja de vacuna Sputnik. Hubiera sido un escándalo. Por eso digo, la lectura de la corrupción del votante de Macri no es una lectura de la corrupción del peronismo, del que no piensa igual, o del populismo. Yo creo que hay algo ahí de, viste, el sesgo de confirmación. Bien. Se juega algo del orden del sesgo de confirmación. Por supuesto que eso está operando, eso juega en la formación de las opiniones. De hecho, digo, cuando vos preguntás por qué mirar un canal, por qué mirar otro, también empiezan a aparecer, o sea, ahí se empiezan a mezclar. Quiero escuchar lo que yo te... Y hay también hay una idea ahí de ratificación de las posturas previas, ¿no? Digamos. Sí. También es cierto que entre los medios y la ciudadanía se da algo del orden orgánico, digamos, en el sentido de, digo, ¿cómo podemos explicar el caso Maya? Sí. ¿No? Digamos, o el caso M, no sé si se puede nombrar. Sí, el caso pero no importa, está bien. ¿Cómo le podemos explicar todo un país en vilo al unísono? Y hubo un corte transversal ahí. Bueno, y hubo un corte transversal que conmocionó a votantes azules, a votantes amarillos, a votantes multicolores. O sea, conmocionó a todas las edades, a todos los perfiles políticos. Bueno, evidentemente, cada tanto acontecen estas escenas donde una sociedad vibra al son de un mismo tema. Después, por lo general, bueno, tiende a haber afinidades y tiende a haber también algo del orden del orgánico. Digo, evidentemente, digo, si hay un divorcio muy fuerte entre lo que proponen los medios y la ciudadanía, es probable que el encendido se retire. O sea que ahí yo te diría, hay un círculo, yo digo, es un despliegue, yo lo llamo orgánico en el sentido de que hay una interpelación de algo que está ahí en el fondo operando detrás y que no es únicamente el medio imponiendo, ¿no? Digamos, una especie de sinergia. Y después tenés otro segmento tan importante o más importante de votantes del Frente de Todos, que son más sensibles a los temas económicos. Y que es lógico porque, de hecho, respondieron en la elección del 19 a una agenda y un compromiso de carácter económico. Entonces, no es ilógico. Por otro lado, cuando vos ves la composición del voto, lo que vos ves es que los segmentos de los votantes del Frente de Todos pertenecen a un sector, yo te diría, los sectores populares, ¿no? Digamos, o sea, cuando haces la apertura por nivel socioeconómico. Y lo que vos ves es que es un votante un poco más humilde, que en lo económico está, yo te diría, más rezagado que el otro votante. Bueno, obviamente la preocupación económica también ahí es muchísimo más fuerte, ¿no? Digamos, entonces, nada, los temas vinculados a inflación, los temas vinculados a desempleo, los temas vinculados a, son, yo te diría, es lo que activa la preocupación en ese segmento. Por eso te digo que ahí, sin lugar a dudas, de cara a las elecciones que vienen, la economía va a cortar y con la vacuna tengo ciertas dudas, ¿no? Digamos, o la vacuna en función de la economía. Lo entendí, ¿no? Y lo estoy internalizando, sí, lo veo como... O sea, si está muy bueno tu análisis, yo lo veía del análisis de que uno dice, Angela Merkel hizo una conferencia de prensa a 3 de la mañana en Alemania para decir que va a cerrar todo y está asustada con las muertes y de pronto, bueno, si me dan la vacuna aflojo un cambio, no, pero bueno, la percepción que vos nos diste también me hace abrir como, bueno, es un derecho adquirido, tiene que estar. ¿Qué tiene que estar? Tiene que estar. O sea, el análisis de que es un recurso escaso en el mundo y que países del primer mundo están teniendo faltantes, ese análisis no es tan amplio en el electorado. Sí y no. O sea, es un instrumento para justificar la escena para un segmento y el lugar donde estamos en el mundo también es algo que enoja a otro segmento. Digo, como todo, la vacunación también se politizó. Como todo en este país, la vacunación, el proceso de vacunación también se politizó. También entramos en un proceso de agrietamiento de eso que debería ser una zona, la verdad. Sí, una zona de confort, una zona de crisis, ¿no? Más que una zona de confort, una zona, digamos, de, bueno, a ver, Argentina. De confort digo que no hay grieta, de confort en materia de grieta, que ahí no hay grieta. Exactamente, una Argentina, ¿no? Sí, y sin embargo no pasa eso, lo que nosotros estamos viendo es, sea el tema que sea, cuando vos haces un análisis de la opinión pública según último voto, lo que ves es un comportamiento desigual entre unos y otros votantes. O sea que la grieta efectivamente responde a miradas distintas sobre el mundo. Y te cierro con esto, pero por cierto no. Bueno, que un científico americano diga la vacuna Sputnik es de alta eficacia, de muy buena calidad, influye en la población en general, no en los medios de comunicación, ya lo sabemos, en la población en general para decir, bueno, este gobierno se jugó, el ANMAT lo aprobó, la ministra de Salud actual, que antes era viceministra, es especialista en vacunas, fue y le acertó con esta calidad de vacuna. O directamente, como vos decís, o como dijiste antes, bueno,
tienen que encontrar lo mejor y ya está bien implícito. Más allá del ruido que se hizo de la oposición por envenenamiento vinculado al mismo. Claramente hubo un cambio feroz, fenomenal en la opinión pública respecto de la vacuna rusa, sin lugar a dudas. Pero voy ahí. ¿Se traslada políticamente la decisión adoptada por el gobierno? Así como la vacunación VIP castiga al gobierno. Haber elegido una vacuna que es de alta calidad cuando nadie la elegía. La vacunación VIP no solo castiga al gobierno, castiga a la clase política en su conjunto. Ah, ¿sí? Sí. Bien. Sí, no solo al gobierno. Bien. Y haber elegido una vacuna, bueno, a ver, hoy la demanda es vacunen. Sí. No importa si es la rusa, la china, la americana, o sea, no importa cuál. La demanda es vacunen. Y me parece que sí, lo que está viendo todavía es paciencia respecto de la espera de la vacuna. No veo ahí una escena de impaciencia social que pueda afectar al gobierno, pero sí está la demanda. Y la demanda es intensa. Vacunen. Bien. Me parece que es clara y me parece que las razones por las cuales aparece esa demanda pueden ser distintas en los distintos electores, pero ahí azules, amarillos y multicolores coinciden. Vacunen. Vacunen. Sheila, muchísimas gracias por estar con nosotros.